No se puede cortarle el agua a la persona, lo dijo la Corte Suprema, no es joro. Los consumidores están recibiendo facturas de casi 100.000 pesos o empresas reciben facturas de 100 millones de pesos, con lo que nadie puede sostener un país, ni puede sostener trabajadores o pueden comer. Le vamos a dar la palabra a Osvaldo Bassano, que es de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores ADUC. Le estoy hablando de los grupos corporativos gigantescos, multinacionales y transnacionales, y que quieren ahora adueñarse del Estado. Por eso hablan de que hay que hacer desaparecer al Estado. ¿Y cuál es el problema? Que somos seres humanos y si no hay Estado, los seres humanos sucumben. Porque ninguna empresa corporativa va a venir a la Argentina a defender personas. Y este es el problema que encontramos en los servicios públicos, que es el principal vector de la economía, de la vida, de la política, de la sociedad del siglo XXI. Sin gas, sin luz, sin agua, las sociedades caducan. Por eso hay pobreza energética. El ingreso de más del 75% de la población está por sobre, o sea, el ingreso está afectado por sobre el más del 35% de luz, gas y agua. Mientras, las teorías internacionales, la teoría de pobreza energética es inglesa, que nació con Margaret Thatcher, no admite ni la Comunidad Económica Europea más del 10% que se afecte el ingreso del consumidor. Esto significa claramente cómo se está destruyendo cruelmente a las personas. Y a la falta de producción, a la falta de trabajo, a la falta de ingreso, le agregamos la especulación cruel y perversa a lo que están sometiendo a la población. Muchas gracias por permitirme venir al Congreso a esbozar estos términos que están en todos los libros académicos, sociales, económicos, comerciales del mundo, donde señalan claramente que esta locura de hacer desaparecer al Estado solo puede pasar por la cabeza de gente de pocas neuronas o simplemente de gente que vive en el siglo XIX, por no decir que están enfermos. Porque no se puede combatir seres humanos si se los puede destruir. Acá Tito Busetti dio una clave específica de cuánto sale el millón de BTU. 14 dólares. ¿Cuál es el problema? Que el 60, casi el 60-62% de la producción de gas y de energía eléctrica está por gas. Eso nos faculta decir que no hay aumentos del 2% mensual en luz en gas. Hay mucho más, porque está afectando el 43% de toda, el 43, 45 o 50% de todas las facturas, el aumento del gas. Y eso significa que hoy haya zonas donde los usuarios, los consumidores, están recibiendo facturas de casi 100.000 pesos o empresas reciben facturas de 100 millones de pesos, con lo que nadie puede sostener un país, ni puede sostener trabajadores o pueden comer. Por eso no va a haber muertos en la calle, va a haber muertos en las casas. Lo peor de todo esto, y que esto es terrible lo que se dijo, muertos en la calle, no hubo una pandemia porque fuimos un pueblo inteligente, ahora parece que por falta de comida puede haber muertos en la calle. Es terrible, nos tiene que interpelar. El Papa Francisco habló de síndrome en 1933. Cómo se fue degradando la sociedad cuando no tomábamos en cuenta a la sociedad, a las personas. Y la sociedad comenzó lentamente a destruirse hasta llegar a la sanguinaria situación hasta el año 1945, donde murieron cientos de millones de personas. Hoy cambien judíos por negros, cambien judíos por empleados, trabajadores, miserables, discapacitados y jubilados, y les va a dar lo mismo. Entonces tenemos facturas que están por sobre la línea de pobreza, 35% por sobre el ingreso de ese 75% de consumidores. No les gusta 75, ponga 70, pero es casi todo el país que no puede pagar la luz y el gas y tiene que prohibirse de consumir. Pero por todavía encima nos agregan el 493/25, decreto inconstitucional si los hay. Está en contra de la Constitución de arriba abajo. Principalmente porque está violando el artículo 42 y el 75, inciso 22 en los pactos internacionales económicos, sociales y políticos que son letra de nuestra Constitución, obligación de los funcionarios. Por lo tanto,
Admitir esto significa pura y exclusivamente falta de los deberes de funcionarios públicos porque están cumpliendo la ley. Están violentando, aparte de no cumplir la ley, están violentando derechos humanos fundamentales, la existencia de la vida. Lo que acá el doctor Boada acaba de señalar es otra de las barbaridades. Y les voy a contar, y con esto voy a tratar de ser breve, qué pasó con Aguas Argentinas. Porque a Aguas Argentinas no la expulsaron porque tenía nitritos y nitratos. ADUC hizo varias acciones judiciales. Acá está el vicepresidente de la asociación que desde aquellas épocas iniciamos denuncias penales. Recibimos a la esposa del vicepresidente Mitterrand, donde no se podía aguantar andar por la calle. ¿Por qué? Porque se había llenado la palangana. Por eso nos atábamos en la casa de gobierno porque se había llenado la palangana. Grandes cantidad de personas y mujeres se ataron en la casa de gobierno para que el gobierno interviniera en una empresa que estaba destruyendo la salud de la población. Y voy a explicar brevemente qué es eso de llenar la palangana. Nosotros estamos arriba de agua. Vivimos arriba de agua porque acá abajo hay un acuífero. Si nosotros hacemos un pozo profundo vamos a encontrar agua. Un poco más o un poco menos hay agua. A raíz de ello, y con este cierre de los pozos y no utilización del agua en forma coherente como correspondía, se procedió a traer agua del Río de la Plata, que era un negocio de las empresas. Un negocio de Aguas Argentinas que a su vez Suez tenía otras empresas en el país que tuvieron que irse. ¿Por qué? Porque envenenaban a la población. Al llenar la palangana, es decir, al llenar el acuífero, se destruía el agua, se la contaminaba y se creaba un problema de salud ambiental. Cuando leemos detenidamente el 493, estamos igual. Aquel que me diga que no es lo mismo, por favor le pido que lea textualmente el artículo y se vaya a los decretos de la época de Carlos I de Anillaco y de la empresa Aguas Argentinas y van a dar cuenta que es lo mismo. Van a envenenar el acuífero. A raíz de eso, envenenado el acuífero, vino Mendoza contra Estado Nacional, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado que comenzara a solucionar el problema. Los distintos gobiernos hasta el 2015 hicieron un polder en el riachuelo Matanza para solucionar este problema con el Acumar. Sin embargo, como hizo María Julia cuando agarró Telefónica, la fundió, para que después vinieran de afuera y la compraran por 2 mangos y de esa manera se quedaron con todo el sistema de comunicación en la República Argentina, que ahora va a quedar en manos de una sola empresa, el Grupo Clarín. Seamos sinceros y blanqueemos las cosas. Aguas Argentinas destruyó el sistema de agua potable y cuando empezó a aparecer los nitritos y nitratos era porque ya había barrios envenenados. Perdón, disculpen, la materia fecal corriendo por las calles. Los pozos se rebalsaban, la gente vivía, en mierda. Hoy, con esto, vamos a volver a lo mismo. ¿Y saben por qué? Por el déficit fiscal. Muchachos, el déficit fiscal no son personas. Las personas gobiernan un país, no el déficit fiscal, ni la economía, ni los austríacos. Las personas vivimos en un país y a las personas hay que defender. Y no se puede hablar de semejante barbaridad. Negocios, un acuífero envenenado, una norma que es inconstitucional de pe a pa. Y todavía encima, cortar el agua y los servicios públicos. Me entusiasmo y la historia me puede. Cortar el agua. Ustedes saben lo que significa violentar el artículo 75, inciso 22, derechos humanos. No se puede cortarle el agua a la persona, lo dijo la Corte Suprema, no es joro. También, cortar el servicio sanitario de cloacas significa que el Estado no puede mantener la salubridad pública. Entonces tengo que anunciarles algo a la empresa que se quiera hacer cargo, incluyendo al presidente y cada uno de los funcionarios. Esta vez los vamos a denunciar penalmente. Porque al primero que esté afectado, no vamos a dejar que la gente viva arriba de la mierda. No vamos a dejar que la gente se muera de hambre. Y otra cosa que tienen que tener todos en cuenta, el decreto 70/23, que todavía sigue vigente, que es una vergüenza porque es totalmente inconstitucional, lo han dicho grandes constitucionalistas, es el que gobierna los intereses en este momento que cobran cualquier cosa.
intereses, tarjeta de crédito, compran comida, se mueren de hambre, viven arriba. ¿A ustedes les parece que podemos someter a semejante desgracia a la población? No se puede a un ser humano llevarlo a esta situación. Y hoy día ya no es la situación individual, es la situación social. Señores diputados, piensen que cada vez que se altera la población, la calidad de vida baja y los seres humanos comienzan a ingresar en una psicosis general, lo que hay hoy. Y eso termina en enfrentamientos individuales, personales, colectivos. Hoy la policía corta la calle, nos pegan, hacen cualquier cosa, no nos dejan hablar. ¿Y eso qué significa? Guarda con las ollas a presión. Porque mañana, cuando nos golpeen la puerta, embargándonos las casas, o perdiendo el agua, o perdiendo el gas, puede ser muy tarde. Muchas gracias, muy amable. Sí, Presidenta, después profundizamos a medida que vaya avanzando la reunión informativa. Buen día a todas y a todos. No, pero planteo algo muy operativo en función de un plazo que tenemos ahora. Está anunciada la venida del jefe de gabinete, Guillermo Francos, a final de mes. Y hoy, a las 15 horas, si no me equivoco, se nos vence a los diputados un plazo que tenemos para cargarle preguntas que el jefe de gabinete tiene que responder en el informe tal cual indica la Constitución Nacional. Si en el desarrollo de la sesión, de esta reunión de trabajo, hay cuestiones específicas que tienen que ver no solamente con el 493, sino con otros aspectos, Daniel no está, pero lo que venían planteando, que puedan transformarse en preguntas al jefe de gabinete para Camesa o para alguno de los organismos vinculados a este, mientras que nos escuchamos, que alguien de sus equipos nos ayuden y nosotros nos podemos comprometer a ingresar esos pedidos de informe y esas preguntas hoy antes de las 15 horas, me animo a hablar por las compañeras y por los compañeros, digamos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ingresar esas preguntas para que el jefe de gabinete esté obligado a responderlas cuando venga al recinto. Nada más. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de La Voz del Pueblo Argentino. Nos vemos en el próximo video.